Pero ha señalado tuvo otro elemento Así. de la revolución. Este es bien interesante porque se ha prestado mucha confusión. Y la confusión la comienza el propio Marx en el propio texto antes citado. Cuando dice que la revolución parte básicamente, déjame explicarme el término, de el desarrollo de las fuerzas productivas que ya no caben en el modo de producción. La gente repite eso. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué es eso? Que ya me desarrollado fuerzas productivas que no caen en un modo de producción y se presenta el choque. Las relaciones antagónicas. ¿Qué es esto? Esa relación antagónica. Y estalla un periodo de revolución. Algo así como mecánico. Que no se compagina con lo que me has propuesto de, por ejemplo, el forjarse la conciencia plena o como mínimo avanzada que permita ir más allá. Cuando me dices que viene el choque, me dices, y viene el periodo de violencia, la mortandad. ¿En qué partes del mundo se ha producido esa revolución de que habla Marx? No. ¿Acaso se produjo en Cuba o en Vietnam? ¿Acaso se produjo en Rusia o China? Es que de hecho, permita la acotación, de ser así, la revolución entonces habría de haberse producido en las zonas de mayor desarrollo de las fuerzas productivas y que en teoría tendrían contradicción y sería entonces en el Japón tecnológicamente avanzado, en la Alemania post-Hitler, que es un desarrollo industrial muy elevado, en Estados Unidos, en los países más industrializados donde las fuerzas productivas han desarrollado una capacidad inmensamente superior, serían los primeros en haber desarrollado una revolución socialista. Claro, y es todo lo contrario a lo que hemos visto, ¿no? Por supuesto, porque ocurre que de allí, de donde es dicho, nace la tesis de que la revolución se va a producir fundamentalmente en los países altamente industrializados. Que no es Cuba, no es China, no es la Rusia zarista. Y tampoco la China atrasada. Exacto, no es China. Hay que ver lo que digamos. Uniendo esta realidad con lo que usted decía antes, entonces tendríamos que decir que en Marx nace esa contradicción entre y que parte de la comprensión o de la diferencia cualitativa o categórica que existe entre su interpretación de la revolución y su interpretación del método histórico. Entiendo que es así, es eso lo que usted quiere decir. Sí, lo que quiero decir va por lo de los dos puntos, que hay imprecisión, de acuerdo a mi criterio. Alguna gente, una vez lo discutía en mi equipo de investigación de entonces, y bueno, se armó un lío. Creo que allí en esa discusión estaba gente como Araujo, estaba Teodoro, Héctor Silva, Armando Córdoba, un grupo de exaltados y muy formados marxistas. Orlando Araujo comenzó, cuando yo dije esto, que teníamos que pensar en esto de la revolución que se producía por este choque que eso me resultaba como mecánico. Bueno, yo no creía en eso y que no sabía qué revolución había producido ese choque. Y que siendo así, vendría, por ejemplo, la revolución norteamericana, ya vista como primera potencia. Y que Estados Unidos estaba muy lejos de algo como esto, pues. Bueno, se armó un
revuelvo allí una discusión donde se me acusó de querer aplicar acciones, contenido, teoría para denigrar del planteamiento marxista. No, Marx mismo me autorizó a que discute el marxismo, de que intentemos someterlo a discusión para que vengan pensadores que puedan aportar algunas soluciones, el enriquecimiento, porque Marx lanzó su tesis. ¿Y quiénes lo han enriquecido? Seguramente más lo han enriquecido, lo enriquecen, por ejemplo, planteamientos como el de Sartre o el de Camus. Enriquecen más allí en el existencialismo que muchos de los críticos marxistas, como Lukács, para repetir y para inventar tesis como el salto revolucionario en el caso de Lukács. Que uno dice, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? Ya este no es el desarrollo de las fuerzas productivas que chocan con, sino que ya este es el salto, así como mágico. Cuántico. ¿Sí? Pero ve acá, Lucas, ¿cómo es esto? Bueno, no quiero disgregar, pero es que hay ahí muchos elementos para el debate y la discusión. Y hay también el dogmatismo que no quiere discutir, que quiere repetir. Y yo, entendiendo el método de Marx, digo, él nos enseñó. Yo no vengo aquí a pedir a nadie que siga mis conceptos, mis principios al pie de la letra. Lo que yo pido es discusión, movimiento, análisis. Y uno tiene que, si eres investigador, estás obligado a avanzar en esa dirección. Yo cuando digo y siento como tal, el concepto que me permite explicar el motor de la historia es la desigualdad convertida en explotación. Eso sí está claro para mí, completamente claro para mí. Y lo veo y lo puedo evidenciar y lo puedo hasta cuantificar si quisiera hacer ese ejercicio.